Ya por lo que veo no subió mucho el número de participantes, así que yo creo que vamos a comenzar. Bueno, hola a todos, yo soy Daniel, soy ayudante del curso y hoy estamos junto con Pablo Fuentes, va a estar apoyando en el chat. Y esta es la primera ayudantía del curso de programación. Surgió a partir de la encuesta que hicieron los profesores hace unos días para ver las condiciones en las que están desarrollando el curso. Y bueno, la idea es como acercar un poco la materia a ustedes, realizando un par de ejercicios en este caso sobre la materia. Para esta semana tenemos el capítulo de estructuras de datos. Entonces, bueno, el enunciado lo tienen ya en el syllabus. Sí, me acaban de decir que ya está publicado. Em, Así que yo lo voy a poner en mi pantalla igual. Voy a compartir y em, voy a dar unos minutos para que lo lean. Al menos el primer ejercicio. Ya, entonces acá tenemos en la pantalla el primer problema. Em, Leámoslo y luego comenzamos a ver cómo resolverlo. Ya, entonces espero que lo hayan descargado ya. Voy a leer el enunciado para que lo leamos juntos y comenzamos. Entonces, el primer problema dice, dado una lista de números enteros, que pueden ser tanto positivos como negativos, encuentre todos los elementos de la lista que realizan una partición de esta en dos grupos de igual suma. Se pide retornar el índice de los números que cumplen la condición. Por ejemplo, si la lista fuera 3, 4, 2, 1, la respuesta debiese ser 1. Dado que el número 4, que está en el índice, en la posición 1 de la lista, divide la lista en 3 y 2,1, que suman lo mismo. Entonces tenemos que entregar un código, como se ve acá, y eso es lo que tenemos que devolver. Entonces para comenzar voy a cambiar lo que comparto. Ya, entonces acá tengo un pequeño gráfico para mostrar el problema. Digamos que tenemos esta lista de, en este caso, 10 elementos y tengo que encontrar la posición que parte la lista en dos listas, tal que esas dos sublistas suman lo mismo. Entonces, en este caso, por ejemplo, acá tengo arriba la suma de los elementos si vengo desde la izquierda y acá tengo abajo la suma de los elementos si vengo desde la derecha. En este caso, por ejemplo, si se fijan, este elemento, el elemento número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el elemento 6, de la lista parten en dos sublistas, esta lista mayor, de tal forma que ambas suman menos 6. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es un método que nos encuentre esta solución.
el enunciado nos pide textualmente que, en primer lugar, lo resolvamos utilizando completamente fuerza bruta. Es decir, que analicemos todos los casos para entregar la respuesta y no usar ninguna lógica que ahorre tiempo de resolución. Me preguntan, ¿de qué orden es la solución construida? Entonces, ¿cómo lo hacemos con fuerza bruta? Bueno, obviamente revisando todos los casos posibles, ¿no? Entonces, viendo este gráfico de nuevo, lo primero que haríamos sería, si queremos revisar todos los casos, tomo el primer elemento y lo comparo con la suma del resto. Luego me corro un elemento y veo estos dos comparado con todo el resto. Estos tres con todo el resto. Y así sucesivamente. Entonces, yo voy a abrir acá una pestaña, ya la tenía acá lista, en la que voy a ir pues resolviendo el problema. En primer lugar, comenzamos entonces con la parte A, ¿verdad? Entonces, esta parte digamos que es bien intuitiva, así que no voy a parar ahora, vamos a parar luego para ver cómo se puede hacer más eficientemente. Entonces voy a definir una función eh, que me dé la lista, división, lista, la parte A, que recibe obviamente la lista. Y bueno, en primer lugar, básicamente el núcleo de esto tiene que ser un for, donde yo, para cada elemento, ¿verdad? Acá tengo que tener obviamente el tamaño de la lista. Para cada elemento, voy a comparar la suma de la sublista que queda a la izquierda y la sublista que queda a la derecha de esta lista mayor. Entonces, voy a comparar si la suma de la lista entre los elementos, el primer elemento y el i que estoy analizando actualmente, es exactamente igual a la suma de la lista de todos los elementos desde i más 1 hasta n. Si esto pasa, entonces añado a una lista de respuesta que voy a añadir acá, voy a crear. Voy a añadir entonces el elemento i. Y esto me va a decir pues el índice en el que se cumple la propiedad que estoy buscando, ¿verdad? Y finalmente, pues ese es lo que va a devolver mi lista. Pero a ver si corre, ningún problema de sintaxis. Y démosle una lista de ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer una no muy grande. Y voy a correr la función. Entonces, en este caso, tengo la respuesta. Dice que los índices 0, 0, 3 y 7 me parten esta lista en dos, ¿verdad? Verifiquémoslo. Por ejemplo, él dice 3, 0, 1, 2, 3. Esto suma, si el elemento 3 es este, a la izquierda tenemos una sublista, una lista más pequeña que suma 2, y a la derecha tenemos igual, una lista que suma 2. Dámoslo con el índice 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro, esto suma 0, y todos estos suman 0. 2, 6, ahí está. Entonces hasta acá lo resolvimos usando fuerza bruta. ¿Alguna pregunta hasta acá? Voy a ver quiénes levantan la mano, por si alguno tiene alguna duda.
Bueno, parece que no. Un momento. Ya. Entonces veamos que, cómo sigue el enunciado. Ahora lo resolví, esto lo resolví con fuerza bruta. Obviamente para una lista de tamaño pequeña como esta no hay ningún problema. Pero bueno, de hecho nos pregunta de qué orden es la solución construida. Bueno, miremos. Si yo tengo esta lista, em, tengo que revisar al menos una vez cada uno de estos elementos, cada uno de los índices que podría ser una respuesta correcta. Y para cada uno de ellos, ¿de qué tamaño es la operación que tengo que hacer? Bueno, en general, em, podemos decir que en el peor de los casos, en general voy a tener que hacerlo n veces para cada elemento. Esto quiere decir que este problema tiene una complejidad de n veces n, y por tanto es n cuadrado. N cuadrado es algo que cuando crece ya se pone un poco más complicado, así que hay una ineficiencia, ¿verdad? ¿Y alguien puede decirme cuál es la ineficiencia que estamos cometiendo acá? Hay algo que estamos haciendo, de hecho, varias veces sin que sea necesario. Yo comienzo con el primer elemento, ya con este primer elemento hago la suma. Comparo con todos los elementos, la suma de todos los elementos que están a la derecha, y digo, ok, esto no es una respuesta. Luego sigo con el segundo elemento. Hago la suma a la izquierda, hago la suma a la derecha y comparo. ¿Alguien podría decirme que estoy haciendo más veces de lo necesario? Acá Alan dice, claro, estamos sumando, efectivamente lo que estamos haciendo mal, no mal, sino ineficientemente, es hacer la suma varias veces. Entonces, ya, gracias Alan y Miguel. Lo que podemos hacer más eficientemente es hacer la suma solo una vez, ¿verdad? Entonces vamos a pensar cómo sería esto. Y entonces sería, si yo tengo que hacer solo la suma una vez, el primer caso es 1 y lo comparo con la suma de todo lo que está a la derecha, que sería menos 19. Luego paso al siguiente elemento. A la izquierda tengo 4, pero no tengo que volver a sumar 1 más 3, sino lo que puedo hacer es tener el elemento que tenía antes y sumarle 3. Y ese compararlo con la lista que venga también acumulándose desde la derecha, ¿verdad? Que en este caso sería 11. Así hasta que en un punto encuentre este que sería una de las soluciones para este ejercicio, donde la suma por ambos lados da menos 6. Entonces, bueno, acá sí va a pedirles un poco más de participación. Si quieren alguien, ¿cómo podemos comenzar a escribir esto? Ay, vamos a ver el chat. ¿Cómo lo haríamos? ¿Alguien quiere decirme cómo comenzaríamos? Si quieren participar, no sé, hablar. Anotemos acá una celda en Markdown. Ya, entonces, claro, Alan dice, sí, lo que hablábamos antes, ¿no? Hacer unas sumas totales de ambos lados. Pero ¿cómo puntualmente, qué escribimos? ¿Cómo lo hacemos? Obviamente, bueno, voy a crear el nombre de la función, división lista B, diferentes con el anterior, que recibe una lista de la misma manera. Y, claro, como Alan dice, tenemos que tener dos variables, ¿no? Voy a llamar a una izquierda, que sería la suma desde de la izquierda, que comienza en 0, podría ser. Y otro que sería desde la derecha, ¿no? Dice Miguel, genera una variable 0 que le suma el valor del siguiente de la mixta, claro.
Pero hay una particularidad en las listas que tengo que hacer y es, a ver si alguien lo puede ver. Y es que no puedo, tengo que ir guardando en algún lado las sumas, es decir, no puedo ir sobreescribiendo el elemento de la suma. Tengo que ir guardándolos para compararlos con las sumas que vienen del otro lado. No sé si me hago entender. De hecho, esta no tiene que ser un entero, un número, sino tiene que ser una lista donde voy a ir guardando y lo comparo con este, que sí viene sobreescribiéndose y con el que voy a comparar si llegué a una solución, ¿verdad? Entonces, bueno, acá va a guardar igual la respuesta en una lista. Y la longitud de la lista, n, ¿verdad? Declaro acá mis dos variables que voy a ir guardando. Y entonces comienzo para la suma desde la izquierda, comienzo a hacerlo para todos, comienzo a barrer una sola vez la lista. Entonces, for i range 1,n para cada elemento, voy a añadirle, no, añadirle a la lista la suma, el primer elemento, la suma del primer elemento es 0. Entonces comienzo con un 0 para poder hacer esto. ¿Verdad? Entonces acá tengo, sumo el elemento que estoy considerando actualmente en la lista en el que estoy parado y le sumo el elemento, el último elemento de la lista de la suma desde la izquierda, ¿verdad? Acuérdense que acá le resto 1 para básicamente porque las listas comienzan con índice 0, así que tengo que comenzar tengo que restarle 1. Y voy a comenzar desde el elemento 1 porque el elemento 0 no tiene suma a su izquierda. Entonces, una vez hago esto, ya tengo mi suma de la izquierda y mi suma desde la derecha. Bueno, voy a comenzar de la derecha hacia atrás, así que tengo que usar este range, lo tengo que usar al revés. Tengo que comenzar por el último elemento e ir bajando. Eso lo puedo hacer con reversed. Lo mismo, entonces acá comienzo a examinar desde el último elemento hacia atrás. ¿Verdad? Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer acá? Cuando voy desde la derecha, ¿qué paso tengo que seguir ahí? Por un lado tengo que... Ay, no sé por qué no puedo borrar esto. Por un lado tengo que verificar si es que llegué a un lugar, a un índice donde se cumple la propiedad que estoy buscando, y también tengo que hacer la operación de añadirle este número al acumulado a esta variable derecha, ¿verdad? Ese es fácil, lo voy a escribir acá. Derecha es igual a derecha más el elemento i de la lista, ¿verdad? Pero ¿cómo comparo el, los dos? ¿Cómo comparo derecha e izquierda? ¿Cómo comparo la suma? Bueno, ahí creo que fue evidente al decir la respuesta, y es comparo el elemento i de la lista izquierda con lo que llevo hasta ahora de derecha. Si se cumple esta condición, encontré una solución. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá? Que ya básicamente terminamos. No, porque nadie ha levantado la mano, así que sigamos. Realmente, bueno, ya acá, de hecho terminé. Lo que tengo que hacer ahora es solamente devolver la respuesta. No, si no tuve ningún error de sintaxis, no.
y probémoslo. Ya tengo guardado acá la variable lista. Entonces, voy a pedirle que me dé la respuesta usando el método. Obviamente me lo da al revés, porque comencé a comparar de derecha a izquierda, pero ahí lo tenemos. Entonces, con esto tendríamos el problema resuelto con una complejidad de manera más eficiente, porque usé digamos, la propiedad de las listas que me permite explorar de ambos lados. Y si se dan cuenta, solo recorrí dos veces la lista. La recorrí de izquierda a derecha y fui guardando cada uno de los valores con esta variable isc, esta lista, perdón, y la recorrí una vez desde la derecha, donde iba comparando el elemento i de la lista izquierda con la suma como incumbente que lleva hasta este momento. Entonces, tengo la respuesta y esto es la complejidad computacional de este problema, resuelto de esta manera más eficiente, sería n más n, ¿verdad? Es decir, es n. Entonces, la complejidad del problema resuelto eficientemente es O. Listo. ¿Hasta acá alguna pregunta de este primer ejercicio? Ah, perdón, estoy viendo la lista, el chat ahora. Sí, eso es lo que está diciendo Pablo para las preguntas de Josefina, Francisca, Miguel y Macarena. Der comienza en 0, derecha comienza en 0, pero lo voy sumando. No, me están diciendo que el valor nunca cambia de 0 y sí cambia. Porque acá, para eso está esta línea. Derecha, acuérdense que esto es igual a hacer esto. Sobrescribo la variable der con el elemento i de la lista. Preguntaban qué hace el reversed range. Lo que hace es el range, pero al revés. Si range me dice 1, 2, 3, 4, reversed lo hace 4, 3, 2, 1. Mira, 100 es 4. Sencillamente para ir de atrás hacia adelante. Mira, ¿ves? Acá n igual a 4, entonces me lo devuelve al revés. Sencillamente eso. Listo, entonces, ¿alguna otra duda? No sé si quedó clara la duda de Macarena, que dice que der nunca deja de ser 0. No sé por qué no me sale el chat. Y ahora sí. Ya, súper. Ahora, veamos qué nos dice ahora el enunciado. Dice, ya hicimos esto entonces, resuelve el mismo problema, pero ahora debe reducir el orden de solución. Es decir, trate de optimizar el tiempo de solución de la parte A. ¿De qué orden es la solución construida? Bueno, lo hicimos pasamos de n cuadrado a n, ¿verdad? Y finalmente pasamos a la parte C. Dice, construya dos gráficos donde en el eje X vaya tamaño de input y en el eje Y vaya tiempo de ejecución para las soluciones de la parte A y la parte B. ¿Qué observa? Entonces, vamos a hacer una gráfica sencillamente y vamos a generar hartas instancias de distintos tamaños. Las resolvemos con ambos métodos, con el A y con el B, y vamos a ver sus tiempos de ejecución. Espero que mi computador no se quede pegado resolviendo
pues, instancias muy largas con este método que ya sabemos que es ineficiente, ¿verdad? Entonces, primero creemos una función para que cree los inputs automáticamente. Que yo solo le paso un tamaño, le diga, quiero una lista de tamaño 1000 y me bote una lista. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Voy a crear una función que cree los inputs y obviamente como único dato de entrada que necesito es el tamaño de la lista, ¿verdad? Size. ¿Qué hago con esto? Bueno, tengo que hacer una lista L. Acá voy a usar random para encontrar los números aleatoriamente, así que tengo que ir comenzando a importar librerías. En este caso voy a importar random. Entonces voy a crear una lista que comience a iterar para cada número. Puedo usar en vez de i, puedo usar este guión bajo, sencillamente para decirle que es una variable que solo voy a usar para esto, que no es una variable como, digamos, relevante, pero podría ser i. Entonces, para cada uno de estos, para cada elemento en este for, es decir, una vez hasta que complete size, es decir, si le paso 10 va a hacer esto 10 veces, lo que quiero que haga es encontrar un número aleatorio, ¿verdad? ¿Entre qué números? Bueno, entonces voy a decirle que que haga random uniform. Esto lo que hace es encontrar números aleatorios siguiendo una distribución uniforme, ¿verdad? ¿Entre qué número y qué número? Tengo que darle acá las cotas. Entonces, para una lista muy grande, imaginen una lista de tamaño 10 millones, obviamente quiero números que sean más grandes que de 0 a 10, ¿verdad? Entonces vamos a decirle que la cota mínima y la cota máxima, ¿verdad? Tengo una cota mínima y una cota máxima. Que cada una de esas cotas sea la amplitud del intervalo de números que voy a elegir sea proporcional al tamaño de la instancia. Entonces, lo que voy a hacer es decirle que sea el mínimo entre, por ejemplo, 10.000 y el tamaño de la instancia, ¿verdad? Un momento, estoy pensando algo. Ya, bueno. Y lo mismo para el otro, para la cota superior. Creo que estoy yéndome demasiado tiempo en esta cosa que sencillamente encuentra las instancias. Voy a sumarle uno a ambos lados. ¿Verdad? Voy a verificar que esto esté bien. Ya, está bien. Acá sencillamente vamos a probar si tengo inputs. Para ver si 16 lo puedo horas. hacer, por ejemplo, una lista de tamaño 1000. Oh, no me devolvió una. ¿Qué está mal acá? Me debería hacer la lista, ¿no? Un momento, acá también otra cosa que tengo mal es que estos números informes no son enteros, así que los voy a convertir. Daniel, creo que te falta un paréntesis después del segundo más uno. Ahí justo donde está tu mouse. Acá. Debería Sí. ponerse. Gracias. Ya me hice una lista. Entonces acá tengo mi lista. Ya generé mi instancia de tamaño 6, ¿verdad? Esto sí me sirve. Y veamos, ¿qué tamaños quiero probar? Bueno, probemos. Hagamos una lista con todos los tamaños que quiero probar. Puedo ir de 10 en 10, entonces puedo ir multiplicando 10, 10 por 1, 10 por 2, 10 por 3. Esto me va a hacer como hacer el paso del eje X. Y hagámoslo hasta, digamos, 101, ¿verdad? Hasta 10 por 101. Y voy a comenzar a crear dos listas
para guardar los tiempos de ejecución de cada uno de los métodos. Entonces, times I times P. En estas listas voy a guardar los tiempos de ejecución de cada una de las instancias con cada uno de los métodos. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cuántas veces voy a correr por cada una de las instancias? Digamos 1, porque no sé si mi computador va a aguantar. Y lo que vamos a hacer entonces es, para cada uno de los tamaños de instancia, y para cada una de las corridas, que voy a iniciar con solo una, para cada una de los tamaños, entro a cada una de las corridas, claro. Entonces, en este caso esto va a ser 1, y este por no va a ser nada, ¿verdad? Luego creamos un input. No, voy a aprovechar de ir comentando acá un poco. Ya, ¿verdad? Entonces acá creé una primera lista con la función que definí anteriormente. Creo la lista y ejecutamos. Entonces, ejecutamos todo. Es decir, ineficiente. Ineficiente. ¿Cómo hago para verificar cuánto tiempo demoró? Bueno, voy a usar el, el módulo time, que lo que hace es ver el tiempo actual, la hora actual en el computador. Entonces, bueno, básicamente lo voy a correr, digamos, acá le digo, oye, corre división lista A con la lista, con la entrada de la lista que acabo de crear, y sencillamente voy a crear start, que es la hora actual del sistema. Entonces, no sé si lo conocían, pero solo me devuelve la hora. Por ejemplo, ¿verdad? La hora actual. No sé en qué unidades está esto, pero es como el momento actual. Y lo corro y veo qué hora es luego de eso, o qué momento es. La diferencia entre estos dos, pues, es el tiempo de ejecución, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo corro más de esto una vez? Si lo corro 10 veces. Voy a correrlo las 10 veces y voy a encontrar el tiempo promedio, y ese es el que voy a graficar, ¿ya? Entonces, para hacer esto, lo que les propongo es, vayamos, si lo corro 10 veces, sumo el tiempo de ejecución, voy sumando y sumando y sumando todos los tiempos de ejecución, y al final lo divido entre 10, y así voy a tener un promedio. Entonces, voy a crear dos variables como de tiempos totales, total time A, con eso en 0, y total time con el método B, con eso en 0. ¿Ya? Entonces, ya, acá tengo start, corrí el método A ineficiente, saqué el tiempo y le añado ese tiempo a la variable total time. Que esté más igual es como sobreescribirle y sumarle un delta, que en este caso va a ser pues la diferencia de tiempos. End menos start. ¿Ya? Hago lo mismo para el método B, entonces ejecutamos el método eficiente. Time, veo que hora es. Corro el método B con la misma lista. Veo qué hora es. Y añado este tiempo a mi tiempo de ejecución total. ¿Listo? Y bueno, ya tengo un tiempo de ejecución total que es la suma de todas las instancias, la suma de todos los tiempos. Y lo divido entre el número de veces que corrí este problema, ¿verdad? En este caso es 1, pero podría ser 10, digamos. Esa división va a ser el tiempo promedio para cada uno de los tamaños de instancia, y lo voy a añadir a estas listas, ¿verdad? Para después graficar y acabar nuestro ejercicio. Entonces,
lo que les digo, vamos a añadir a times a, añadir esa lista, el tiempo total time a dividido el número de corridas que hice en este tamaño. Lo mismo para el B. Listo, vamos a ver si hasta acá tengo algún problema. Entonces acá voy a crear instancias. No sé si hay alguna duda hasta acá. Claro, sí, como dice Pablo, la idea es que vayan preguntándonos si no entienden. Pero hasta acá lo que hice fue básicamente crear instancias y ahora y acá correrlas varias veces. ¿Verdad? Ya, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a pasar a hacerlas. Hacer la figura. Ah, Josefina pregunta. No entiendo bien por qué se hacen las variables times a y times b. Ah, ya, mira. En mi gráfico voy a tener el eje X. Ah, si al final calculamos el promedio y lo ponemos en la lista. Sí, pero times a y times b son las listas, son los valores del eje Y, para hacerme entender. Voy a tener una lista con el tiempo promedio de ejecución de tamaño 10, de tamaño 20, de tamaño 30, de tamaño 40, y va a quedar con una lista con todos los tiempos de ambos métodos, y eso es lo que le pasó a la gráfica. ¿Ya? Vale. Entonces voy a hacer la gráfica, voy a correrlo hasta acá. Ya lo corrí. Entonces tengo ya tengo los tamaños y puedo correrlo. ¿Verdad? Por ejemplo, veamos. Mira, Josefina, justo es esto. Acá tengo los tiempos de ejecución para cada uno de los tamaños que le pedí. ¿Verdad? Como no se demoró nada, voy a subirle esto a... Ah, ya lo corrí 10 veces. Fue rápido. Entonces pasemos a hacer ahora la gráfica. Ya tengo entonces, como les mostraba, tengo times a y tengo times b, que son los tiempos de ejecución de cada una con cada uno de los métodos. ¿Ya? Y pasemos a hacer la gráfica. Entonces, para esto voy a necesitar la librería Matplotlib, que es la que usamos para graficar. LT. Voy a crear la figura en primer lugar. Es un poco, la primera vez que yo vi esta librería es un poco confusa, pero yo lo entiendo como acá primero creamos un objeto de la clase figura. Le digo un tamaño. En pulgadas está esto. No sé, 10 de ancho y 5 de alto. Tengo yo acá. Y vamos a plotear. Entonces, plot sizes. ¿Verdad? Entonces acá pongo en el eje X, voy a tener los tamaños de la instancia. Ah, me faltó mostrar esa lista. Acá tengo el eje X, 10, 20, 30, 40. Acá tengo el eje X y el eje Y va a ser times A o times B. Entonces, sizes en el eje Y voy a poner times, ¿verdad? Y acá puedo añadir algunos parámetros de estética. Entonces, por ejemplo, si yo quiero poner la línea de color rojo, le digo comillas R, que es red, y voy a, ya, digámoslo hasta ahí, ¿verdad? Esto va a plotear como esta serie de datos del método ineficiente. Voy a hacer lo mismo, como plotear la serie de datos para el método eficiente. En el eje X tengo lo mismo. En el eje Y tengo los tiempos de ejecución y de color le voy a poner blue. ¿Ya? Voy a ponerle un título a la gráfica. Bueno, de hecho acá ya podríamos mostrar el gráfico. Voy a correr a ver qué pasa.
Listo, entonces acá falta poner bonita esta gráfica, pero podemos ver entonces que a medida que el tamaño de la instancia sube, ¿verdad? Se nota la eficiencia. Esto es de tamaño de complejidad n, esto es de tamaño de complejidad n cuadrada. Em, Vamos a poner un poco más bonita la gráfica. Vamos a ponerle labels a cada una de las series. Entonces voy a poner acá que salga el nombre de la línea. Fuerza bruta le voy a poner a este. Y a este le voy a poner método eficiente, ¿ya? Si le puse estos títulos para que muestre los títulos como la leyenda, digo acá plt.legend. ¿Ya? Vamos a ponerle un título a la gráfica. Como se podrán imaginar es plt.title. Y método eficiente, ¿verdad? Le puedo decir un tamaño de la letra, perdón. Y vamos a ponerle, lo único que le falta a esto para hacer un gráfico decente es el, los rótulos de los ejes, ¿ya? Entonces, lt.xlabel. En el eje X tenemos tamaño del input, la instancia mejor, instancia, con tamaño, si el título era 20, pongámosle 15, suena bien. Lo mismo para el eje Y, que es el tiempo de ejecución en segundos, con el mismo tamaño. ¿Ya? Legend show, vamos a ver qué pasa. Y listo, tenemos entonces nuestro gráfico que nos deja ver que vale la pena usar las propiedades de las estructuras de datos para instancias pequeñas. Claro, el problema, los tiempos de ejecución no son muy pocos, pero fíjense acá el tiempo de ejecución de la última instancia es 0.35 segundos con el método ineficiente. Con el método eficiente es de 0.01 segundos. De hecho, es 22 veces más rápido en ejecución, ¿no? Y esto para un tamaño de 1000. Si esto sigue creciendo, pues va a ser mucho más demorado. ¿Ya? Listo, y con esto tendríamos entonces el primer ejercicio. ¿Dudas? Si quieren paremos acá para alguna duda. En resumen, entonces tenemos un método ineficiente que usa fuerza bruta, tiene complejidad o n cuadrado. Lo que hace es hacer la suma n veces y en cada una de esas sumas es de tamaño de complejidad n, la operación. Luego tenemos un método eficiente en el que solo hacemos una vez la suma y vamos guardando las sumas del lado izquierdo y del lado derecho vamos también recorriéndola y comparamos en cada momento si estos valores son iguales. ¿Ya? Y finalmente, pues nos gastamos hartas líneas en hacer un gráfico bonito en el que podamos ver la diferencia en el tamaño de las instancias. ¿Ya? Bueno, si está todo bien, entonces tomémonos un par de minutos para leer el enunciado del segundo punto, que está también lo voy a poner acá. Y ya lo leemos.
Ya. Hola de vuelta. Entonces, veamos el problema 2. Entonces, bueno. Problema 2. Dice, escriba un programa que cuente las formas en que se puede obtener un número objetivo entero mayor que 0 a partir de elementos pertenecientes a una lista de números sin repetirlos. Para ello, solo puede usar números de adición o subtracción, es decir, son las dos operaciones que puede usar. Por ejemplo, la cantidad de veces que se puede formar el número 6 con la lista 5, 3, menos 6, 2 es 4. Hay 4 opciones. ¿Cuáles son? Tomar el número menos 6 e invertirlo. Tengo 6. Es decir, usar el operador subtracción. 5, 3 menos 2, 5, 3, 5 menos 3, perdón, menos 6, menos 2, 6. Y menos 5 más 3, menos 6 más 2, igual a 6. Como pueden ver, solo con esta lista pequeña, pues cuesta encontrar una solución eficiente. Entonces, nos piden que digamos el número de opciones con el que se puede em, resolver el problema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos leer? Estamos leyéndolos con ideas para resolver esto. Backtracking, dice Alan, ya. Eh, eso. Voy a cambiar la pantalla que comparto, un momento. Ya, entonces, Alan dice backtracking, sí, puede ser. De hecho, es algo parecido a lo que tenemos nosotros planteado. Y es recursión. Si hacemos recursión, si hacemos un árbol donde yo vaya explorando cada una de las ramas, digamos, voy a escribir acá una lista para que vayamos trabajando con ella. Por ejemplo, 8, menos 2, 1, menos 3 y 5. Y digamos que mi objetivo o el número que quiero encontrar sea 5. ¿Ya? Entonces, hay 3 opciones. Para cada dígito hay 3 opciones. Que el dígito no me sirva para ser parte de la suma, que el dígito me sirva usándolo como sumando, es decir, en este caso 8, o que el número me sirva usando el operador de sustracción 5. ¿Ya? Entonces, existen esas 3 opciones y yo lo que tengo que ir haciendo es, para cada número, ir añadiéndolo a un árbol de recursión donde voy añadiendo cada uno de los elementos de la lista con estas 3 opciones. O no me sirve, o me sirve restando, o me sirve sumando. Todos los elementos de la lista tienen que cumplir una de estas 3 opciones. No me sirve como resto, me sirve como suma. ¿Ya? Entonces, voy a ver si alguien ha escrito algo. No, entonces, comencemos. Comencemos. Voy a crear otra celda acá arriba para... No, alguien escribió algo. Pero decimos que el número no sirve por sí solo. Sí, el número puede servir por sí solo. Esa es una opción. Y serviría como sumando. Es decir, si por ejemplo, claro, acá el 5 sirve si yo lo añado como suma. Es decir, una solución es más 5. Esa es una de las soluciones.
¿ya? Lo que me piden es que el número no sea mayor digo, que sea mayor a 0, perdón. De hecho, lo primero que deberíamos hacer, ay, ¿cómo añadir una celda acá? Voy a crear una lista números, un método, perdón, números, que tenga como input la lista, que lo va a pasar un array, y un objetivo, ¿verdad? Ya pongamos esto. ¿Qué pasa si el objetivo es menor o igual a 0? Está prohibido, ¿ya? Si no, puedo entrar a trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer es un método recursivo que cree este árbol de recursión donde se añade cada uno de los elementos y considera cada una de las tres opciones. Entonces, lo que les propongo acá es que creemos un método que va a hacer esta recursión, que yo voy a llamar conteo, ¿ya? Y ese método conteo va a ir acá. Todavía no lo voy a escribir, pero va, si el número no es menor a 0, perdón, si el número, claro, es mayor a 0 básicamente, entonces puedo entrar a resolverlo. Entonces, este método conteo va a recibir tres cosas. La lista, mi objetivo, y el número actual, el nivel actual de la recursión, es decir, en qué momento yo voy sustrayendo, 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 y voy a encontrar finalmente voy a darle eso porque, bueno, ya voy a explicarles por qué añado este n básicamente y es por la recursión. Entonces, si yo voy a comenzar a hacer los árboles de recursión, la primera opción entonces es que se excluye el número. Entonces, voy a escribir exclude y llamo como va a ser una recursión, porque va a ser un árbol de recursión, voy a usar a llamar el método conteo. Y acá está, digamos, el truco de este método, y es que lo voy a y voy a darle n-1, es decir, voy a restarlo, voy a hacerlo para cada uno de los índices restando 1, ¿verdad? Restando 1 en el primero. Esta es la opción si el número no me sirve. Pero ¿qué pasa si me sirve como subtracción? Bueno, voy a hacerlo también, voy a probar esa opción. Voy a crear esa rama del árbol. ¿Verdad? Y acá quizás me puedan entender un poco cómo funciona este, y es, permítanme escribir esto. Lo que voy a evaluar es el número objetivo, que digamos en este caso es 5, menos el elemento n de la lista. ¿Ya? No sé si se entiende hasta acá la idea. Creo que es mejor irlo resolviendo un poco más y ahí quizás me vayan entendiendo. Hagamos el último caso, que es, ¿qué pasa si me sirve como suma? Include plus, lo voy a llamar. Un segundo, que hay una pregunta. Dice Pablo, si alguien no cacha cómo instalar Matplotlib para hacer la gráfica, en la pregunta tiene que abrir la CMD. Claro, sí, para instalar librerías en Python, uno usa, entiendo yo que es como un programa que se llama pip, que es como Python Installing Package, algo así. Entonces entran a su consola, llaman a pip y le dicen que instale Matplotlib. Esta es una librería básica y viene como con todas las... cuando ustedes instalan Python, él lo tiene listo. No, sí, me están diciendo que parece que lo añadí al res. Toda la razón, gracias Josefina y Francisca. Sería así, ¿verdad? Ya, entonces, volviendo a nuestro problema, entonces voy a añadirlo con eh,
La pregunta que es n. N es el elemento que estoy examinando. Ah, sorry, acá también estoy equivocado en cómo llamé la variable. Pregunta, es que en el exclude no me queda claro qué es ese n-1. Es el elemento de la matriz que estoy analizando. Ya, yo creo que ahora que tengamos el método escrito, vamos a ver cómo funciona mejor. Entonces, eso, voy a seguir escribiendo. ¿Ya? Entonces, añado, evalúo el objetivo, si le resto, si el número que estoy evaluando entra como sustrayendo o sumando. Y eso lo hago recursivamente. Entonces lo hago, entro al primero y del primero entro recursivamente al siguiente y así hasta que, de hecho, la condición de término es llegué a cero. Si llegué a cero es porque el número me servía como parte de la solución. Si llegué a un número, si me pasé y llegué a menos que cero, no es una opción. Entonces, si llegué al objetivo que es cero, llegué al objetivo y llegué a cero, es porque este número es parte, puede ser parte para la suma del número que estoy buscando. Entonces voy a sumarle 1. Voy a decir que encontré una solución. Y si no, la única otra opción es que me haya pasado 16:30. sea menor a 0. En ese caso, devuelvo 0. ¿Ya? Y al final lo que voy a hacer es sumar los 3. Los casos en los que el número no servía, más los casos en los que el número servía restando y en los que servía sumando. Para declarar las variables al principio comienzo con 0. ¿Ya? Y acá tengo listo el corazón del método. Recuerden que había quedado acá en números. Lo había dejado aparte porque me puse a escribir el método. Ya, entonces lo voy a escribir ahora. Voy a ponerlo acá para que quede un poco más ordenado. Y entonces voy a pasarle, ya, si el número es válido, voy a entrar al código. Es decir, voy a, como respuesta, como output, voy a tener la respuesta de conteo. Recibe conteo, entonces recibe la lista, ¿verdad? N, que es el tamaño es el índice con el que voy a comenzar a explorar, que es sencillamente la longitud de la lista menos 1, para poder ver el índice correcto, aquello de que los índices en las listas comienzan con 0. Y el objetivo. ¿Ya? Ya, entonces, borrámoslo. Objetivo igual a 5. Es igual a... Oh, estoy usando de nuevo acá la variable que tengo acá anotada, que es target. Daniel, creo que pusiste al revés Otra vez. donde dice include minus. Debería ser como n-1 primero y después, claro ahí. No, ¿O porque los cambiaste?
Ah, perfecto, está bien, sí. Para explicarlo más, lo puse así. Abajo Eh, dicen en el... Ah, cuando hace else, sí. es la última. Cuando hace return conteo, Ah, ya, sí, sorry. ahí sí. Gracias. Teníamos acá. eh, sí, debería estar bien, ¿verdad? Y tengo un error. Hubo demasiada recursión. ¿Qué pudo haber pasado? Claro, lo que me está diciendo es que entré demasiadas veces en una recursión y no excedió el máximo que tiene permitido Python. Mm, mm, mm. Entonces, en este caso lo que deberíamos hacer entonces es subir el límite de los límites de recursión. Voy a hacerlo acá rápidamente. Ayudando. Ya. Vamos a ver. Sigue siendo... No, parece que tenemos un error. Sí o sí. Algo que está en la solución que yo todavía no entiendo muy bien es, le suman acá esto. Ya parece que tengo un error. Si alguien me puede ayudar a encontrarlo, a ver si lo encontramos entre todos. ¿Qué estoy haciendo mal? Porque está entrando demasiadas veces como que nunca sale del árbol de recursión. Ah, Daniel, creo que está en la parte que haces en el segundo caso, cuando haces if objetivo es menor o igual a 0. Creo ujú. que debiese ser menor a 0, Ah, claro, porque la para condición. cero, sí, porque estoy, perdón. Claro, sí, gracias. Porque de hecho quiero cero es cuando vale. Tienes toda la razón. A ver. Y alguien dice en el chat, pusiste target en vez de objetivo al No, final. fue todo mal. Pero ya lo corrigió, ¿no? Eh, sí, ahí sí. No, seguimos teniendo maximum recursion depth exceeded. Mm, mm, mm. A ver. ¿Aló, se escucha? Sí, sí, sí. Creo que ya Pablo te Ya. leí. Sí, lo que pasa, eso, ahí el segundo if No, n. ¿por qué? Mm, Ya, voy a explicar un poquito este código que es medio complicado igual. Em, Básicamente se trata de armar un árbol de recursiones que tiene 3 ramas por cada nodo, ¿ya? Una rama es excluir completamente a ese nodo, la otra es considerarlo con su valor positivo y la otra es considerarlo con su valor negativo, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hacemos es revisar si es que ya llegué al objetivo, y en ese caso retorno 1,
¿Por qué? Porque significa que ya encontré una solución que me suma el objetivo. Y lo que yo quiero hacer es cuantificar cuántas soluciones encuentro. Entonces, retorno 1 porque ya encontré una y es la que tengo guardada actualmente. No me interesa guardarla, así que no las guardo. Pero con ese return 1, después cuando yo hago el return de exclude más include minus, include plus, estoy sumando todas las que encontré de todas las ramas. ¿Ya? Entonces, el segundo if es if n menor a 0, que significa que ya se me acabaron los elementos. Me pasé. ¿Ya? O sea, en realidad ahí podría ser if n igual 0, que es cuando se me acabaron los elementos de la lista. ¿Por qué? Porque yo estoy partiendo primero con el último elemento y en cada rama le saco el último elemento que tenía. ¿Ya? Entonces, si es que n llega a ser 0, significa que ya le saqué todos los elementos y no puedo seguir explorando esa rama. Y retorno 0 porque si es que llegué a ese punto, significa que no encontré una solución que suma objetivo. Ya. Sí, No claro. sé si se entiende un poco más ahí. Y la última línea, eso donde dice if, o sea, el int de objetivo igual 0, eso está porque cambiamos el enunciado de este problema. Antes el objetivo, el target, podía ser 0. Pero en este caso impusimos que el entero al que quería llegar iba a ser siempre mayor que 0. Entonces cambiamos un poco la solución y se nos fue sacarle ese término, pero en rigor ese término no va, porque si ustedes se fijan, tengo if objetivo menor o igual a 0, return false, y después estoy evaluando el booleano de objetivo igual 0. Entonces, ese booleano siempre va a valer 0. Ya, si ustedes no sabían, cuando yo le aplico el operador int a un booleano, si es que es falso, me retorna 0, y si es verdadero, retorna 1. Entonces, en la práctica estoy sumando 0 siempre. Así que en realidad ese término no importa. Pero si es que si nos importara que el objetivo fuera 0, entonces ahí le estoy sumando 1. Porque es básicamente cuando tengo cuando no ocupo ninguno de los elementos, tengo una solución. Entonces el nodo base cambia y en realidad tengo una solución más siempre. Eso. Medio complicado, pero básicamente lo que importaba entender en este ejercicio es que es un árbol de recursiones que tiene 3 ramas por cada nodo y yo las voy explorando de forma recursiva. No sé si quedó ahí un poquito más claro. Sí, la función conteo, que es la de la recursión. Claro, la función conteo de recursión. Bueno, es que eso en realidad no debiera ir en esta solución. ¿Por qué? El vector de conteo se suma al exclude. Sobre la pregunta de Katia, ¿por qué el return de conteo se suma al exclude? Bueno, porque pueden haber soluciones en las que yo excluí el número que estoy estudiando. Entonces, esas también son soluciones. De hecho, yo para entender un poco este código lo que hice fue... ver acá, claro. Entonces, él va encontrando soluciones donde cada uno de los números está analizado si sirve, si se puede encontrar una solución excluyendo un número, restándolo o sumándolo. ¿Verdad? Y acá al final encuentro las 7. Pregunta Macarena, al final es if n igual a 0 o menor a 0. Dices que era distinto. Sí, tienes toda la razón. Bueno, sí, creo que es porque al final cuando yo ya saqué todos los elementos es cuando
me queda -1, digamos. O sea, por eso al final voy a entrar en ese caso solamente si es que le hice el pop al último elemento. Igual podría ser que encuentre la solución sacando el último elemento. Ya, sí, yo creo que lo importante de este problema es entender que se usa la recursión. Ya, bueno. Vamos a ver, ¿hay alguna otra pregunta? Ya, mira, yo lo que entiendo es que backtracking solo sigue soluciones que lo llevan a una solución válida, mientras que recursión explora todas las opciones. No sé si me entiende la idea. Sí, pero por ejemplo, en el laboratorio, que era la de la amplificación, al final te piden ir poniendo los más grandes a la derecha, entonces uno siempre va a ir agregando el número más grande, por eso no entiendo cómo se hace con backtracking si es que se puede hacer con recursión de una forma mucho más rápida, si es que solamente uno prueba formas válidas. Daniel, creo que la explicación sería al revés, como recursión, por ejemplo, en este caso, es porque llegamos a un caso base. Entonces, solo con llegar al caso base, como que ya se devuelve todo nuestro árbol. En cambio, en backtracking sería como revisar todas las posibles combinaciones. Ya, o sea, claro. ¿Y qué fue lo que preguntaste del lab recién? No sé quién habló. En la 1, la de la Ajá, amplificación, que piden ir poniendo a la derecha como los números más grandes para maximizar la amplificación, como que siempre todos los números que uno vaya poniendo, porque, bueno, si uno va agregando los más grandes, siempre van a funcionar. Entonces, al final, uno va a llegar al caso base como, o sea, nuestro backtracking siempre va a funcionar. Entonces, al final es como una recursión, porque estamos haciendo poniendo todos los números, como la cantidad de veces, y sí o sí va a funcionar. Como que no hay casos que no nos van a servir. No sé si es que se entiende lo que digo. Em, la verdad es que aún no leo el Lab 3, pero tú me decís que en el fondo todas tus soluciones van a servir y que es ineficiente porque estáis revisándolas todas en vez de hacer lo que hicimos recién. Claro, o sea, es que como yo lo vi, es que no sé si es que hice backtracking o recurso. No sé si es que logré hacer backtracking porque hice una forma recursiva en la cual voy cambiando el número más grande por el número que toca como en la lista, como el más grande que queda, por el que va tocando, y así voy avanzando hasta que llego acá, que son la cantidad de iteraciones que se pueden hacer. Entonces siempre voy a ir agregando el número más grande de la lista que queda en la posición. Entonces siempre van a funcionar. Esa es mi duda. Entiendo. Em, Quizás estoy haciendo backtracking, pero Sí, no estoy seguro. que si tú me decís que estás revisando todas las posibilidades, sí sería backtracking. Es que no estoy revisando todas porque yo al tiro tengo para poder meter el más grande en la posición que corresponde. Entonces, automáticamente sé que está buena. ¿No? Como yo ordené la lista, por ejemplo, el tío voy poniendo el más grande porque eso es lo que piden. No voy metiendo números que no son el más grande porque encontré que no. según yo ahí estarías haciendo backtracking, porque estás como abandonando candidatos que no son por los que sabes que no ves la solución, ¿no? Pero es que los abandono al principio ordenando una lista de menor a mayor. Claro, Eso es lo que sí, digo. Y después voy agregando los últimos elementos, ¿no? sí, sí, por eso, según yo eso sería backtracking.
bueno, o sea, mejor, pero igual tendría que verlo porque... De concepto, sí. Eh, A mí me gustaría agregar una cosa que ahora lo pensé un poco mejor de lo que dije antes, que al final cuando digo if n menor a cero, yo dije que podía ser igual a cero, en el fondo me refiero cuando cuando no me quedan elementos, ¿ya? ¿Por qué tiene que ser menor a cero estricto? Porque ese n no representa la cantidad de elementos que tengo, sino que representa el índice del elemento que estoy analizando. Si se fijan al principio, yo parto con len menos 1, ¿ya? Porque len me entrega la cantidad de elementos totales y le resto 1 porque es el índice del elemento, el último. Entonces, cuando yo tengo n igual 0, estoy analizando realmente el último elemento que me queda. Y esa todavía puede ser una opción, puede ser excluirlo, considerarlo positivo o considerarlo negativo. Pero si es que ya el n es negativo, o sea, es menos 1, ya significa recurrí. que ya ocupé todos los Sí, elementos que tenía y no puedo seguir explorando. sí, ahí tiene sentido. Y Alan, por lo que preguntabas de backtracking, yo creo que sería bueno si pones un issue y nosotros lo revisamos. Porque yo creo que es una diferencia en la definición, puntualmente. Ya, es que habían puesto una issue a alguien que no entendía como bien por qué en la 1 era con backtracking y no solo con recursión. Creo que alguien lo había puesto. Y le respondieron como eso. No, no sé bien. Le respondieron que como que estaba bien, pero yo creo que estoy haciendo recursión porque como yo ordeno la lista y pongo los más grandes a la derecha, solamente voy agregando esos números, los voy cambiando por el índice que le corresponde, ¿no? Como nunca estoy probando posibles soluciones que no funcionen. Por eso, es decir, tú ordenas para descartar soluciones que no funcionan, ¿verdad? Pero lo ordeno fuera del backtracking, Antes de recursión, hacer backtracking o recursión, ya entiendo. lo Así ordeno lo y está voy viendo. diciendo como una recursión inteligente. Sí, según yo es... Sí, sí. Yo entiendo Yo por back- igual diría que recursión inteligente está como en línea con backtracking. Porque al final O yo sea, por agarro ejemplo, esto que estamos haciendo acá también podría ser considerado backtracking, creo yo. Porque igual de cierta forma estamos haciendo podas. porque al final lo que yo hago es que agarro el número más grande de la lista con la ordenada y voy buscando ese número en la original y ese lo cambio por la posición que toca. Entonces, así voy como agregando el número más grande cada vez a la derecha y así lo ordeno hasta que ya no me quedan más cambios. Perdón, ¿ahí están viendo mi pantalla? ¿Sí? ¿Están viendo en esta Overflow que estoy? Que ¿Sí? busqué y dice, claro, mira, dice que la recursión básicamente es llamar la función una y otra vez. Y backtracking dice, mira, él elige como candidatos para la solución y abandona aquellos que no pueden